aprobación de la Asamblea. Voy a usar algo que no me gusta usar, pero que se vuelve necesario para que la gente lo entienda mejor. El dinero alcanza, dijo él, cuando nadie lo roba. Si está prestando es porque el dinero no le alcanza. ¿Dónde está el dinero de los salvadoreños? Es algo que él debe responder. ¿Por qué está haciendo tanto préstamo? ¿Por qué tan exorbitantes cantidades vemos que desfilan en la asamblea para ser aprobadas como préstamo? ¿A dónde está el dinero? ¿Cuáles son las cuentas que va a rendir de esa administración que lleva hasta el día de hoy? ¿Por qué puso una ley mordaza que hasta en 7 años nos vamos a dar cuenta de cómo se etiquete, de cómo se está ejecutando el presupuesto del Estado? ¿Cuál era el miedo? ¿Por qué tapó por 7 años la ejecución presupuestaria? ¿Por qué la tapó? Cuando yo veo los préstamos, y espero que ustedes así lo vean también, cuando veo los préstamos entiendo por qué tapó con la ley que hasta en 7 años usted se dé cuenta de cómo está ejecutando el dinero. ¿Para dónde se está yendo el dinero? No lo sé. Y sin embargo hay anuncios posibles despidos de gente del Estado para este cierre de año, lo cual lamento y me solidarizo con las personas que están angustiadas porque no saben si van a conservar su empleo para el siguiente año. Y sin embargo aquí va creciendo la necesidad de comer, la necesidad de pagar servicios, hay menos empleo, hay migración y son cosas de las que no se hablan. Justamente en ese tema de los despidos, se habla en despidos en el Tribunal Supremo Electoral. Se hablan de aproximadamente 25 despidos de técnicos por el momento. Sí, me he enterado que han despedido en estos días, hace un par de días, y en estos días han estado despidiendo gente y lo lamento y mi solidaridad con ellos y sus familias, así como también con los maestros, los del sector salud, que han salido a expresar su opinión de la cual tienen derecho y el mismo presidente dijo en Naciones Unidas que aquí no se perseguía a nadie y que podían hablar lo que quisieran, pero los despiden, pero allá al mundo le va a decir que no, que aquí no hay de esas cosas, pero aquí lo estamos padeciendo. Mi solidaridad con las familias de las personas despedidas, porque no es solo la persona despedida. Recordemos que él es el sustento probablemente de un grupo familiar que queda afectado en este final de año, en una condición compleja porque el alto costo de la vida está disparado en este país, la canasta básica está disparada. Los economistas y especialistas hablan de un 65 a $68 de incremento de la canasta básica y ahora más despedidos. Y se habla de otras carteras de Estado que posiblemente puedan tener más personas despedidas. Es lamentable lo que vive El Salvador. Acerca de esto. Me hubiera gustado que hubiera hablado de la inseguridad que genera el Estado a las personas que son pobres y viven en una situación o una comunidad marginal. Que por cierto, esos 8,000 de los que él habló y confesó allá en Costa Rica, esos 8,000 pueden ser personas pobres que están presas solo por vivir en una marginal etiquetada como zona pandilleril. Me hubiera gustado que hablara de la migración que genera esa inestabilidad, porque realmente hablar de seguridad es un paquete completo e integral. No puede particularizarse, pero obviamente no lo iba a hacer porque la venta de él era el éxito que ha tenido, según él, este tema del abordaje de la inseguridad. Yo creo que hay que buscar contrarrestar la inseguridad. Estoy de acuerdo que el delincuente purgue en una cárcel, que pague todo el dolor que generó a una o a varias familias con su delito. Eso yo creo que ningún ser humano va a estar en contra jamás. Por lo menos yo no estoy en contra de que ataquen a un delincuente, que purgue a un delincuente. Pero sí he sido una de las voces que ha denunciado esos inocentes presos. Sí he sido una de las que ha denunciado. Y también he sido una de las que ha sido etiquetada como defender delincuentes por hablar de esos inocentes que hoy él confiesa que existen. Y que no porque él confiesa no nos habíamos dado cuenta que existían, porque somos personas que tenemos relación con la gente en las comunidades y hemos escuchado a la gente y hemos visto sus lágrimas porque se han llevado a su familiar inocente. De ese paquete de seguridad hay que hablarle al mundo, porque los buenos ejemplos se pueden replicar, pero las debilidades o deficiencias de una acción se deben corregir, fortalecer, mejorar para que sean imitados por otros. Si no, van a imitar lo malo y no es justo que así como sufren familias en un país,
repliquen eso para que otras familias sufran en otro país. Repito, delincuente a la cárcel, a purgar. Inocente, en libertad, no tienen nada que purgar los inocentes. En esa misma visita también mencionaron a Socorro Jurídico Humanitario, que es Ujú. una organización que se dedica a, como ellos lo dicen, defender derechos humanos. Pero él mencionó que era una organización del FMLN. Bueno, él en cuanto nos dice en cuanto nos dice que somos los que ya no existimos, nos dice que somos los que tenemos poder, los que estamos haciendo cosas. En definitiva, no haya que decirnos, pero la verdad es que cualquier expresión que surja y que emita opinión crítica o contraria, o que emita una valoración de que se haga justicia en un espacio determinado, cualquier valoración va a ser etiquetada y, y de cualquier forma por el presidente la va a querer ningunear, va a querer hacer a un lado esa expresión, porque obviamente son expresiones de la sociedad organizada, de organismos, de instancias que están manifestando una deficiencia en su actuar y sobre todo violaciones flagrantes a derechos humanos. Entonces a él le va a incomodar, obviamente, y va a etiquetar como quiera a esas voces disonantes, diferentes o exigentes. Él considera que se podría. Pues escuché una parte del planteamiento que hacían y me llamó la atención que la base que utilizan es la seguridad y la democracia. Y yo me pregunté en el momento, ¿de qué democracia me están hablando? ¿De cuál democracia me están hablando? Con una confesión que hace el presidente de que liberó a 8.000 salvadoreños inocentes que han estado purgando durante más de 2 años, algunos de ellos, y algunos otros menos a lo mejor. Pero en definitiva cuenta purgando algo que no han cometido. Va y lo confiesa y entonces vienen y me dicen que se están constituyendo sobre la base de una democracia. Eso preocupa, porque ¿qué es lo que van a hacer entonces? ¿Cuál va a ser la dirección que va a tomar ese espacio? ¿Por qué no fortalecen las instancias existentes? ¿Por qué no dan su aporte para que lo que existe se mejore y avance de mejor manera? Como por ejemplo, los espacios regionales. Imagínense que tenemos un SICA sin secretario general ahorita. Tenemos un Parlacen al que este presidente le debe dinero también, de los aportes que debe darle al país y a otras instancias de la región. ¿Por qué no fortalece lo que existe? ¿Por qué andan inventando crear otra cosa? Si lo que está puede ser mejor con el aporte de cada uno de ellos. Es una de las cosas que yo me pregunté cuando escuché eh, el anuncio de ese otro espacio internacional. Y me pregunté cuál será el beneficio entonces sobre la base de lo que acabo de decirle para los salvadoreños, sobre la base de lo que le acabo de plantear. Hace poco el Fondo Monetario Internacional publicó que para el 2025 se proyecta El Salvador un crecimiento del 3%, que prácticamente es el más bajo en comparación a otros países como Honduras, que va a tener como el 3.6%. Las cifras internacionales son alarmantes y reflejan cosas que no nos quieren reflejar en el país. Ahora me imagino que cada salvadoreño entiende de mejor manera el por qué silenciar a las instituciones del Estado para que no le den información a los salvadoreños. ¿Por qué hay una reserva de 7 años en lo que hace el Estado? Y, por ejemplo, en decisiones o situaciones como lo de COSAVI, que también anunciaron 7 años, es una reserva que de acuerdo a esa nueva ley se lo aplican a todo el Estado. Entonces, sin embargo, vemos de cosas que no nos enteramos porque está esa ley mordaza aquí adentro. No nos enteramos de eso, pero nos enteramos cuando va a dar anuncios y cita cosas a nivel internacional, a lo que hemos llegado como Salvador, a lo que hemos llegado como salvadoreños. Entonces, y hay silencio, por ejemplo, en otras cosas como lo que puede pasarle a los salvadoreños radicados en Estados Unidos a partir de que llegue el nuevo presidente que ahora es electo. ¿Ustedes han escuchado algo sobre eso? ¿Le han escuchado reacción al presidente sobre lo que le puede pasar a los salvadoreños? ¿O qué plan tiene? ¿O qué relación tiene? ¿Qué agenda tiene con el presidente electo? ¿O qué piensa plantearle al presidente electo a favor de los salvadoreños? Cero. No hay. No habla. Se le fue el internet ahí al presidente. Pero anda promoviendo un El Salvador de fantasía y promoviendo que aquí hay una migración de retorno.
Yo no sé si se refiere a las personas deportadas o retornadas, que son bastantes. En lo que va de enero a septiembre de este año, estamos hablando de 11.470 y algo personas detenidas solamente en México y Estados Unidos. ¿Será esa la migración de retorno de la que habla el presidente y su gabinete y su embajadora? No sé, me pregunto yo, ¿será esa la migración de retorno? ¿O a qué se refieren? ¿Qué cifras tienen de migración de retorno? ¿Por qué no quieren hablar de las causas? ¿Por qué no quieren hablar de los que ya están en esa condición? Me parece que la agenda de él debería de ser más inteligente y debería de plantear el verdadero sentir de la gente, del pueblo. Está bien fortalecer relaciones con el mundo. Yo soy una mujer que toda la vida he creído que es importante tener una buena relación en el espacio regional y en el espacio internacional. Y que eso es un aporte sustancial y significativo para el desarrollo de los países. Lo creo firmemente, pero también creo que un presidente debe hacer una lista de prioridades que a su pueblo le urgen y que necesitan atención. Y ahí está una de las que no escucho que hablen y que tampoco se articulen esfuerzos regionales a favor de este tema. ¿Qué le podrían pasar a los salvadoreños en el caso de que gana otro? Bueno, los anuncios del presidente son muy fuertes. El presidente electo cuando estaba en campaña hizo anuncios muy, muy fuertes sobre lo que puede hacer con los migrantes en general. Y ha hablado él y su vicepresidente electo de deportaciones masivas. Incluso el vicepresidente ha hablado de cantidades exorbitantes de millones de personas deportadas, que a quienes están en una condición irregular en ese territorio les preocupa, pero que hay que ver durante el tiempo de qué forma lo pensarán implementar. Por ejemplo, yo considero que hay estados en los que se les puede volver difícil porque son considerados estados santuario. No va a ser tan fácil ejecutar deportaciones masivas, pero hay otros estados que pueden tener una mayor vulneración y las poblaciones irregulares de diferentes nacionalidades que están en esos países se preocupan ante ese anuncio. Los salvadoreños están preocupados. Yo estuve en Washington la primera semana de octubre, justamente en reuniones con Senado y Congreso, buscando como diputada del Parlamento Centroamericano hacer un lobby a favor de ellos, hablando con la gente que toma decisiones en ese Senado y Congreso. Me reuní con los TPS, intercambié sobre cómo ellos olfateaban el contexto político electoral en Estados Unidos y me externaron su preocupación. Y nos hemos fortalecido la relación con el Parlamento. Yo propicié una visita de ellos el año pasado, de los TPS, fueron a exponerle a todo el Pleno. El Parlamento completo se comprometió a hacer un acompañamiento político para ellos, lo cual a mí me da muchísima satisfacción, pero no me quedo hasta ahí. Yo creo que deben involucrarse todos los políticos que puedan, porque la decisión la va a tomar Estados Unidos. La decisión de TPS es decisión presidencial. Sin embargo, también hay acciones que han implementado en corte ellos que les dan un respiro de un compás de espera para que no se tome una decisión de deportación. Pero las amenazas son muy grandes, entonces ellos necesitan mucho más acompañamiento político, porque es el país, Estados Unidos, el que decide, pero el respaldo político es importante y no lo han tenido, no lo han tenido en este gobierno. Se lo han pedido y no lo han tenido. Y yo creo que, pues sí, hablar es bonito, ¿va? Actuar es lo que necesitamos ahorita, acción necesitamos ahorita a favor de ellos.